Hola, muy buenos días. Muchas gracias por conectarse a este espacio, un espacio que desde hace 2 o 3 semanas veníamos preparando de una manera muy intensa y muy importante, porque para nosotros el trabajo conjunto con el DANE, nuestro aliado estratégico no solamente en información del sector, sino en general en información que es relevante para el análisis económico y del sector. Es muy importante generar espacios de comunicación para divulgar avances, contar proyectos que desarrollamos de manera conjunta y buscar espacios de trabajo común en los que a lo largo de los últimos años hemos podido tener una gran agenda de trabajo, dijéramos, y hoy en día nos da unos frutos muy interesantes. Hoy agradecerles a todos los que se conectaron. Básicamente queremos tener una conversación muy interesante sobre costos de construcción de vivienda, particularmente sobre su principal indicador de medición, que en la historia fue para nosotros el índice de costos de construcción de vivienda. Hoy migra al índice de costos de edificaciones, que es un índice mucho más comprensivo, interesante, con un alcance diferente, pero que hace parte de un proyecto y de un trabajo de gran esfuerzo del DANE por colectar la mejor información posible, por actualizar las canastas en torno al consumo de nuestro sector, en materia de insumos, mano de obra y todo lo demás, pero sobre todo por proveer una herramienta. Dentro del gremio, recuerden, siempre tenemos la información y el análisis estratégico como uno de los pilares de nuestro trabajo, y siempre encontramos en nuestro gran aliado, el DANE, la posibilidad de tener mejor información, cada vez más precisa, cada vez con mayor cobertura regional, y en este caso también seguramente vamos a contar buenas noticias al respecto. Cada vez tenemos mayor cubrimiento en el territorio nacional de lo que ocurre con los costos de construcción de vivienda, y este webinar precisamente coincide de manera muy positiva con una coyuntura reciente de costos de construcción que ha sido para nosotros uno de los escenarios o uno de los elementos más críticos, digamos, de entender la perspectiva del sector y de entender el desempeño que vamos a tener en los próximos años. Entonces, mejor información en un momento que coyunturalmente para nosotros lo es y lo hace más necesario. Y hoy queremos presentarles los cambios metodológicos, seguramente algunos de los principales elementos de del nuevo índice, la posibilidad de empalmar o no y seguir usando unas series históricas, que creo que siempre es valioso para nosotros ver la historia, en tanto nos permite pronosticar, entender los cambios que hemos tenido, pero sobre todo poner a disposición de los afiliados y de todos los miembros de la cadena de valor una información de gran alcance, desde el componente de la oferta que tiene que ver con los costos de construcción de edificaciones en Colombia, y como les decía, además de ser un indicador relevante para nuestro sector, pues recoge todo lo que cambia en términos del 54% del aparato productivo que se jalona cada vez que construimos un proyecto de edificaciones en el país. Entonces, hoy estamos muy contentos de poder contar con nuestros aliados del DANE, y poder contar un poquito la metodología y los cambios que se van a dar. Y la idea es tener una conversación a lo largo de la próxima hora, probablemente un poco más, sobre estos cambios. Todas las preguntas que quieran formularnos nos las pueden dejar en el chat. Para nosotros es muy importante, igual como las ideas sobre el análisis que derivado de esta información tan importante podamos nosotros, junto con el equipo económico, abordar y proveerles a los afiliados. Entonces, para no extendernos mucho más y realmente dar la palabra a quienes son los protagonistas de esta sesión, yo voy a dar la palabra a Carmela. Carmela es subdirectora del DANE y, además de todo, aliada en muchos proyectos con el gremio, una persona con la que hemos trabajado a lo largo de los últimos años de manera muy positiva, muy franca, muy constructiva, y que, además de entender nuestro sector, siempre quiere tener y buscar los mejores estándares de información. Entonces, Carmela, te doy la palabra. Bienvenida a este espacio del gremio. Qué bueno contar contigo y gracias por acompañarnos y dedicarnos un rato de tu mañana para hablar con nuestros afiliados. Muchas gracias, doctor Edwin. Muchas gracias a todos, a Ivonne y a todo el equipo. Pues nosotros desde el DANE, yo hago una asesoría al director general del DANE, estamos muy complacidos. Básicamente la experticia mía es de construcción y estamos de verdad muy contentos y complacidos por
por la convocatoria, agradecidos con Camacol por todo el trabajo que nos han acompañado. Nosotros no hubiéramos podido hacer esto sin ustedes, sin Camacol, sin los gremios, sin los que hoy nos están escuchando, sin los constructores, porque tenemos que recoger información objetiva que nos permita, digamos, aplicar las metodologías. De parte de nuestro director, hubiéramos querido, él quería estar aquí, pero se le juntó, digamos, otro evento. Un saludo muy especial del doctor Juan Daniel Oviedo, que muchos de ustedes lo deben conocer. De parte de él, un reconocimiento especial por el apoyo que, como lo decía el doctor Edwin, hemos recibido siempre de parte de ustedes, de todos los afiliados. En este proyecto fue muy importante el acopio de todos los presupuestos, de todos los presupuestos que nos tocó recoger. También hicimos un sondeo, hemos hecho muchas investigaciones que han soportado, digamos, la calidad que hoy tiene las estadísticas del DANE. Nosotros, aprovechar este saludo para contarles que nosotros, digamos, desde el 2019, por iniciativa del doctor Juan Daniel, iniciamos un proceso gradual y progresivo, pero también focalizado para mejorar todas las estadísticas sectoriales de construcción. ¿Qué queríamos básicamente? Que teníamos un propósito claro cuando arrancamos, y es que al cerrar esta administración tuviéramos cualificado todos los indicadores sectoriales de la construcción, que involucran no solamente lo que les vamos a presentar hoy, sino que permiten la estimación de los agregados macroeconómicos. Y como ustedes conocen, pues la construcción se compone de 3 grandes sectores. Principalmente todo lo que tiene que ver con las edificaciones, de las cuales pues ustedes son los protagonistas, todo lo que tiene que ver con obras civiles, y un sector que en general siempre está como oculto, pero que lo mueve tanto las obras civiles como las edificaciones, que son las actividades especializadas de la construcción. Esos 3 sectores nos habíamos empeñado en que estuvieran en un proceso de mejoramiento, y fue así como a partir del 2019 hicimos una agenda concreta y nos concentramos todo lo que fue el 2019 y 2020 a trabajar en las obras civiles. Así fue como ustedes vieron hace un año que el director del DANE entregó al país el IPOC, que es un indicador de producción de obras civiles, que tiene una complejidad enorme, porque pues no solamente es un tipo de obra, sino que hay una multiplicidad y complejidad dentro de las obras, y diversidad dentro de las obras de edificaciones, que su medición implicó prácticamente 3 años de diseño. Y digamos, contar con expertos, con el gremio asociado también, para todo, que nos afiliaran, digamos, los constructores nos permitieran el uso de los presupuestos. Y trabajamos, ese indicador que es el IPOC nos permitía precisión y aplicar todas las normas internacionales para hacer la medición desde la causación. ¿Para quién? Para todas las obras civiles, discriminadas, digamos, a 17 subgrupos según la CPC. Paralelamente también trabajamos el deflactor, porque antes teníamos un deflactor que era un deflactor un poco más reducido temáticamente, que era el índice de costos de construcción pesada, pero que en el fondo lo que tenía era carreteras y puentes. En este caso hicimos un índice diverso que da cuenta de los 17 grupos de construcción según la CPC. Eso también lo publicamos hace un año, a finales, la última semana de febrero. Ya para el año 2020 y 2021, entonces nos centramos en cualificar todo lo de edificaciones, el sector, digamos, en el que ustedes están prácticamente parados y han trabajado. Nosotros ya teníamos una investigación que nos da reconocimiento internacional. Nosotros somos, digamos, un referente internacional por el censo de edificaciones que ustedes conocen, y que más por la herramienta y por el instrumento es porque esa herramienta permite calcular bajo el método de causación, que es complejo. Y le hicimos un rediseño durante el 2019, a finales del 2019, y lo publicamos como en mayo del 2021. Actualizamos los coeficientes de incidencia y mejoramos y cualificamos el proceso de estimación de la misma causación a través de los capítulos. Paralelamente iniciamos el trabajo del ICOSET,
que ustedes lo conocían anteriormente como el ICCB, porque hoy se llama ICOSET, ya ahorita nuestra expositora principal lo va a explicar muy bien, pero aquí lo que hicimos fue ampliar la cobertura, no solamente mejorar la canasta, actualizar la canasta de insumos, sino básicamente ampliar la temática, es decir, dar cuenta de todo el sector, no solamente de la vivienda. Hoy en día, pues podemos decir que en el ICOSET vive el ICCB también con muchas mejores, digamos, con toda la canasta actualizada. En este momento en que estamos trabajando, que es 2022, como para cumplir ese sueño con el que arrancamos, en el otro sector, en las actividades especializadas de la construcción. Es un sector que está ubicado, está como en el lindero entre la industria y la construcción. Básicamente es donde están todos los subcontratistas que proveen servicios especializados tanto a las obras civiles como a las edificaciones. ¿Qué queremos en este año? En este momento ya, digamos, estamos cerrando como toda la estandarización de las dos grandes bases de datos que nos quedaron para hacerle a este sector también un deflactor que le permita, cualificar, digamos, todo, la conversión a pesos constantes y todo lo que tiene que ver, digamos, con los crecimientos constantes de esa rama. Por el lado de la producción, también se está trabajando a través de, en el marco del censo económico para hacer la encuesta anual del sector de la construcción que nos permita acercarnos objetivamente a esta producción. Luego este año va a ser un año muy productivo. Hemos tenido agendas muy productivas con ustedes, con el equipo de Camacol y hemos hecho alianzas en todo este mejoramiento para poder hacer este trabajo. En el día de hoy, pues, ¿qué queremos? Lo dijo el doctor Edwin, que ustedes conozcan a profundidad todo lo que es el ICOSET. Queremos, en esta presentación, pues, van a ir ustedes de la mano de nuestra coordinadora de índices de precios, de costos y precios, que es Luz Adriana Hernández. Ella va a mostrarles no solamente los desarrollos metodológicos, que los hará de manera muy breve, va a centrarse en mostrarles los beneficios de este nuevo indicador, las diferencias que hay con el anterior, el uso de la información y, por supuesto, atender todas las inquietudes de ustedes y mostrarles, digamos, cuáles serían los canales institucionales para que ustedes accedan a esta nueva información, que son los mismos canales anteriores, pero mientras tenemos los empalmes de las bases de datos y tenemos los sistemas dinámicos funcionando, pues tenemos la puerta abierta para que ustedes puedan tener todos sus requerimientos. Nuevamente, muchas gracias. Estamos realmente complacidos de estar aquí sentados mostrándole este resultado. No fue un trabajo fácil. Ustedes pues se dieron cuenta, los que nos acompañaron en todo este proceso, pero estamos de verdad muy contentos y satisfechos. Muchas gracias. Esto era el saludo. Vale, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Carmela, y muchas gracias, Edwin, por esta introducción. Realmente nos pone mucho en contexto en qué escenario estamos hablando de esta actualización del ICCB, que ya no se llama ICCB, sino ICOSET. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, le vamos a dar la palabra a Luz Adriana Hernández. Luz Adriana Hernández trabaja como coordinadora del grupo de índices al interior del DANE. Es la persona técnica experta en no solo ICCB, ahora ICOSET, también en IPC. Entonces nos va a hablar de todas las especificidades técnicas y todos los pasos que se debieron surtir para llegar exitosamente a este nuevo indicador ICOSET. Muchas gracias, Adriana, por acceder a estas jornadas de socialización, por contarnos a nosotros cómo es esta nueva operación estadística, y el auditorio es tuyo. Mil gracias, Luz Adriana. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días a cada uno. Voy a permitirme compartir un material que nos va a permitir tenemos que contar con una vista para desarrollar la actividad. No sé, Ivonne, si me permite, si me confirma si se puede ver mi material. Yo ahí veo perfectamente. Listo, mil gracias.
Entonces, muy rápidamente, como lo mencionaba anteriormente Carmela, pues la idea ¿cuál es? La idea era poder analizar cuáles eran las rutas de mejoramiento en todas estas mediciones del sector construcción, en donde los índices de precios y costos cumplen un rol fundamental, y es contar con una herramienta que permita indexar o mover los valores monetarios a través del tiempo. En el caso particular del ICCB, se utilizaron o se implementaron 3 aristas respecto de cuáles deberían de ser las revisiones para hacer una actualización metodológica general al indicador. En primera instancia está la adaptación de los lineamientos internacionales. El DANE pues hace parte del grupo de expertos o del grupo general de expertos junto con la OECD, y teniendo en cuenta que hace parte de las instituciones nacionales de estadística, está en la responsabilidad de adaptar los lineamientos internacionalmente descritos en la producción de su propia estadística, incluir mejoras en la producción de su proceso y presentar los resultados a nuestros usuarios. Básicamente nosotros contamos con 4 diferentes guías metodológicas generales que describen cuáles son los lineamientos y experiencia internacional más aceptada en el desarrollo, implementación, diseño de este tipo de indicadores. Me refiero a los índices de precios y costos. En general, se ha establecido, por ejemplo, que en este tipo de indicadores, de los índices de costos de la construcción, por ejemplo, se deben excluir los gastos de otra naturaleza, o por ejemplo el precio del suelo, en el entendido en que la construcción, en el Sistema General de Cuentas Nacionales, pues hace referencia justamente al apartado depreciable. Para las personas que están interesados, por ejemplo, el seguimiento de los precios del suelo hace parte de una arista de diseño diferente relacionada con el seguimiento de los precios de la propiedad residencial, en donde el DANE ya ha hecho sus primeros pinos utilizando información de registros administrativos, y contamos ya con una medición de los precios de la propiedad residencial para la ciudad de Bogotá a partir del diseño de modelos hedónicos referentes. ¿Cuáles fueron las mejoras los mejores generales en este proceso de adaptación? Inicialmente, pues el DANE inició la recolección en una plataforma Oracle, es mucho más robusta, es la misma plataforma que se utiliza para la recolección del IPC, y entre otras cosas nos permite tener control diario de la recolección y análisis de la información. Igualmente, este indicador nos permite utilizar la información recolectada por otros índices de precios para complementar su recolección y hacerlo un poco más fuerte en términos de los registros que se están recolectando. También se inicia la recolección de algunos artículos específicos para los cuales tenemos evidencia o tenemos alguna sensación respecto de que los precios que se están evidenciando día a día al interior del mes cambian, son altamente volátiles. En esos casos en particular, el DANE junto con sus fuentes hace un ejercicio especial que consiste en recolectar el precio promedio facturado en el interior del mes. Esto, sin embargo, digamos que genera una carga especial para las fuentes, pero es importante para nosotros porque nos permite evidenciar cómo es el comportamiento del precio al interior del mes. Otros artículos, por ejemplo, se recolecta simplemente una toma durante todo el mes, partiendo del supuesto de que ese precio es representativo del comportamiento general del resto de los días. También incorporamos lo que se denomina una variante metodológica relacionada con la toma a nivel local, regional y nacional. En el anterior ICCB, la recolección efectuada en una ciudad, en Bogotá, afectaba exclusivamente los resultados de Bogotá. La recolección de Cali afectaba exclusivamente los resultados de la ciudad de Cali. En esta oportunidad pudimos realizar algún tipo de ejercicios que nos permitió evidenciar que hay artículos en donde efectivamente la recolección de cada una de las ciudades debe afectar esos dominios geográficos. Sin embargo, que existen otros artículos para los cuales la definición de las variaciones de precio es una definición de carácter zonal o regional. Eso potencia la toma y permite que las variaciones que nosotros estamos calculando pues evidencien cómo está efectuándose efectivamente el mercado. Pues uno no puede esperar que en ciertas ciudades menores o más pequeñas, pues se cuente con toda la canasta de información, porque justamente existen estos desarrollos de mercados zonales y locales, y eso a la vez nos permitió ya no generar dominios para 15 ciudades, sino incorporar 4 nuevos municipios o 4 nuevos dominios geográficos. Finalmente, está un seguimiento a los precios generales de la construcción, que son estas actividades a todo costo. Ustedes también seguramente lo reconocen mejor que nosotros. Hacen parte del seguimiento incluido en la canasta de precios. Es un seguimiento, digamos, que tiene unos retos metodológicos asociados a cómo medir adecuadamente una tipología de servicio que tiene un valor agregado enorme. No estamos hablando de
hacer seguimiento a una puntilla cuyas características físicas pues son palpables, son fácilmente determinables, sino que estamos hablando de un servicio que tiene una cantidad de aristas sobre las cuales es importante tener control para poder verificar que una variación de precios no esté dada no porque se esté cambiando el precio, sino porque las condiciones del servicio están cambiando. Eso ha sido un reto importante para nosotros, hemos aprendido, hemos venido incorporando estos servicios que en general pues están aplicados en las metodologías internacionales, pero en las metodologías dicen, ojo, tiene que hacerlo muy bien para evitar que variaciones de precio que no son de precio se incorporen en su indicador. ¿Qué quedó de esta actualización metodológica? Quedó la incorporación, como les digo, de 4 nuevos dominios geográficos y ustedes van a denotar cómo hablo de dominios geográficos y no de ciudades, como se hacía en ICCB. Y eso tiene una situación particular. En el anterior ICCB, cuando hablábamos de Bogotá, hablábamos exclusivamente de Bogotá. Cuando hablábamos de Medellín, hablábamos del municipio de Medellín. Aquí lo que hicimos fue incorporar al interior de las estructuras de ponderaciones que a su vez describen cuál es el peso relativo que tiene el cemento en la construcción de apartamentos, cuando se elabora un sistema constructivo particular y el apartamento además es BIS y estoy en Medellín. Esas estructuras de ponderaciones están armadas no pensando exclusivamente en Medellín, sino en Medellín y en los municipios circundantes a Medellín que están presentes en el censo de edificaciones que realiza el DANE. Es por eso que nosotros decimos que tenemos al interior del indicador estructuras representativas de la construcción para un total de 57 municipios, ya no 15 ciudades. Sin embargo, claramente, digamos, esos municipios no se pueden entregar individualmente en resultados, sino que se agregan, y esa es la razón por la que tenemos un total de 19 dominios geográficos que en esta oportunidad incorporan a Tunja, Villavicencio, Valledupar y Montería como capitales de departamento. Sin embargo, Medellín tiene una área de influencia alrededor y sobre esa área de influencia es que estamos entregando resultados. Por eso en algunos de los cuadros de salida ya no vemos a Medellín, sino que le añadimos los apellidos correspondientes. Hablamos, por ejemplo, de área urbana, en el entendido, como les digo, que no se incluye exclusivamente la ciudad capital, sino los municipios alrededor. Igualmente, el índice, como lo comentaba ya Carmela, ya no hace exclusivamente referencia a la construcción de vivienda, sino que incorpora las edificaciones como un todo, de ahí el cambio de nombre. ICCB, índice de costos de la construcción de la vivienda. Claramente esta no es la cobertura temática que tenemos, es necesario y pertinente cambiar el nombre, ahora es ICOSET, índice de costos de la construcción de edificaciones. ¿Qué tenemos? No solamente tenemos la construcción de vivienda, sino que tenemos la construcción de 8 nuevos destinos asociados a lo que nosotros técnicamente definimos como clase CPC. Cuando nosotros vamos a las nomenclaturas internacionales y las clasificaciones, encontramos que técnicamente existen 2 divisiones en las edificaciones de carácter residencial y no residencial. El ICOSET nos permite reconocer las variaciones de la parte residencial, de la parte no residencial, y de ahí que incluye una cobertura temática diferente. Pero además de permitirnos conocer las variaciones agregadas de esos 2 subniveles, igualmente nos permite conocer las variaciones desagregadas para 8 nuevos destinos y casas y apartamentos. Igualmente, el ICOSET implementa un nuevo sistema de agregación de información. Anteriormente, el ICCB permitía contar con grupos, subgrupos e insumos, nos permitía reconocer cuáles eran las variaciones para 15 ciudades, nos permitía reconocer cuáles eran las variaciones para la vivienda multi y unifamiliar y la vivienda BIS. En el entendido de que para los usuarios resulta ser importante e interesante reconocer cuáles son las variaciones de acuerdo a otro tipo de agregaciones, este indicador no solamente tiene grupos, subgrupos e insumos, sino que también incluye desagregaciones según sistema constructivo, capítulo constructivo y subcapítulo constructivo asociado al interior capítulo. Igualmente, como ya les dije, incluye la presentación de resultados para lo que sería el antiguo ICCB, esa partecita de construcción de edificaciones asociadas a la vivienda, pero también para la construcción de edificaciones diferentes a la vivienda y 8 nuevos resultados. Entonces, digamos que ha sido un ejercicio relacionado con la capacidad que tiene el índice, no solamente de entregar los viejos niveles agregativos, sino estructurar nuevos niveles agregativos de forma tal que los resultados le hablen a nuestros usuarios.
Aquí nosotros presentamos inicialmente los ponderadores. Para interpretar un poco cómo se obtiene un indicador de estas características, lo que se requiere es en un momento sub-cero contar con una estructura que nos dice cuál es el peso relativo del cemento en el total del índice, si estoy hablando solamente de apartamentos, si estoy hablando de los apartamentos de Medellín o la zona urbana o la zona asociada a Medellín, etc. Esos ponderadores, ¿de dónde se obtienen? Se obtienen de unos presupuestos de obra en donde, como comentaba Carmela, pues fue posible ese desarrollo gracias a la intervención de los gremios. Muchísimas gracias por eso. Entonces contamos con unas estructuras que nos dicen, mire, si usted está hablando en un momento sub-cero, en ese momento el peso del cemento era un tanto por ciento. Posteriormente, nosotros lo que hacemos es que un índice de precios tiene esa estructura y mes con mes analiza cuáles son las variaciones, en ese caso del cemento. Si ya yo tengo unas variaciones del precio del cemento y reconozco cuál es el peso del cemento, pues puedo dar un agregado. En este caso, nosotros presentamos aquí las desagregaciones y los ponderadores porque reconocemos que los ponderadores suelen ser, digamos, una variable de interés, no solamente porque nos permiten estructurar el indicador y nos permiten saber cuánto pesa Barranquilla en el total, sino también porque describen la estructura en un momento del tiempo. Tenemos un total de 19 dominios, como les comentaba, en donde Bogotá, junto con el área de Cundinamarca, los municipios que están alrededor de Cundinamarca están pesando alrededor del 40.65%, seguidos de Medellín y su área metropolitana, con un peso aproximado, por un peso general de 20.0%. También tenemos, les estaba comentando que tenemos información agregada según sistema constructivo, en donde en general en el total del indicador es el sistema porticado quien tiene un mayor peso, responde por el 61.1% del total del índice, en tanto que el sistema industrializado hace o pesa un poco menos de un cuarto con el 22.2%. Si miramos el indicador desde el punto de vista del destino, pues vamos a ver que seguramente los apartamentos o la construcción de apartamentos es el indicador o es el apartado más importante. En el total del índice está pesando 56.6%, en tanto comercio sigue con el 9.3% y seguido de casas. Si vemos entonces, por ejemplo, por capítulo, que es el otro apartado como podemos interpretar o discriminar la información, tenemos, por ejemplo, que el capítulo de estructura y cubierta pesa el 40.2% del total del índice, seguido de preliminares de excavación con un 19.5%. Si yo quisiera, por ejemplo, reconocer cuál es el peso por grupo de costos, el indicador cuenta con equipos especiales, herramienta menor, mano de obra, maquinaria, materiales, servicios generales de la construcción y transporte. Es mucho más desagregado que lo que teníamos anteriormente. En el anterior indicador no solamente teníamos grupo, subgrupo e insumo, no teníamos capítulo, no teníamos sistema, no teníamos 4 nuevos dominios geográficos, sino que además al interior de los grupos la desagregación es mucho más amplia. Es por eso que aquí ya no vemos 3 grupos de obra, sino que vemos muchos más. En este caso, pues para el caso del subcapítulo relacionado con la estructura, pues vemos que el peso de materiales es 23.6%, en tanto que en el subcapítulo del capítulo de estructura y cubierta, el peso de estructura es 35.7%. Es una enorme cantidad de información. Nosotros la estamos incluyendo hoy en día en un boletín técnico que presenta el resumen genérico de lo que quisiésemos ver en general como resultado del índice, aunque interpretamos que esa gran cantidad de data pues no se puede consignar en un boletín, y anexamos también unos cuadros de salida, unos anexos que básicamente son archivos en Excel. ¿Cómo interpreto yo toda esa cantidad de información? Porque pues tenemos muchas aristas y muchas dimensiones. Una manera que nos permite, digamos, que explicar, yo la utilizo con los temáticos que están a mi cargo, el cálculo y las dimensiones de salida de los cuadros de salida, es pensar en el ICOSET como una pirámide y que vamos a construir una pirámide, una temática pues perfecta para este indicador. Es una pirámide que consta de 4 paredes, en donde la punta del índice es el total del índice, y yo puedo bajar y discriminar la información para cada una de las 4 paredes. Si me voy por la primera pared, voy a tener información según destino y podría en la primera grada de esa pared encontrar el total del índice y me bajo 1 y encuentro el índice total residencial y el total no residencial, que son las barras que están en verde. Si miro el total residencial y me pongo a analizar, digo, este es muy parecido al ICCB.
no es idéntico, porque claramente el ICOSET está montado bajo un esquema de estructura de ponderaciones actualizado, que nos dice cuánto pesa el cemento cuando estoy construyendo obras residenciales, pero actualizado, no viejito. Además me está hablando de 19 dominios geográficos y digamos que tiene en cuenta los cambios estructurales que han ocurrido en el tiempo respecto a la construcción, pero en general podemos decir es muy aproximado. Por eso las palabras de Carmela cuando nos dice este índice, el ICCB está viviendo en un apartado del ICOSET, está viviendo en su pedacito de no residencial. La variación en el año corrido total para los 2 primeros meses de vida de este indicador en el índice total ascendió a 3.23%. Si bajo la grada, encuentro que la variación en el año corrido para el apartado residencial fue 3.43%, en tanto que el total, perdón, el residencial fue 3.12%, estaba leyéndolo mal, mientras que el total no residencial, el 3.43%. Si me bajo otra grada más, ya no lo voy a tener por residencial y no residencial, sino para cada uno de los destinos, en donde hoy en día tenemos apartamentos, se enlazan o es parecido a lo que antes teníamos en el mundo del ICCB como unifamiliar y casas como multifamiliar. Entonces ya ahí tenemos las variaciones, la variación en el año corrido al segundo mes del año, para el caso de los apartamentos fue 3.13, en tanto que para casas fue 3.07. Igualmente puedo ver el resto de los destinos de carácter no residencial, estoy en mi tercera grada y ahí puedo encontrar cómo la construcción de hoteles presentó una variación en el año corrido para los 2 primeros meses del año de 3.68%. Es posible descomponer ese 3.23 y analizar qué me interesa. Si vuelvo a subir en la pirámide y me vuelvo a ubicar en la puntica y bajo por otra arista, por otra pared, ya puedo discriminar la información de acuerdo al grupo. De acuerdo al subgrupo, si me bajo en la segunda grada y en la tercera grada estaría hablando de los insumos. La variación más alta que tuvimos en el segundo mes del año en el corrido, según grupo, se presentó en el grupo de herramienta menor, que tuvo una variación de 5.12%, seguido del equipo especial de obra, que presentó una variación de 4.68%, en donde el equipo solito, no el equipo especial de obra, sino el equipo, el último, presentó una variación para el segundo mes del año, corrida, acumulada, de 1.36%. Si yo quisiera reconocer al interior de un grupo, me interesa un grupo, no quiero ver el subgrupo, me voy a saltar el subgrupo y quiero ver ya el insumo asociado a un grupo, porque ese es mi interés. Entonces podría ver, por ejemplo, cómo ha sido el comportamiento de la variación mensual y del año corrido. En este caso dejamos la maquinaria. Es posible para materiales, es posible para todos los grupos, pues digamos que la actividad no consiste en eso, la actividad es como contarles un poquito a grandes rasgos de qué se trata. En este caso, por ejemplo, tendríamos el insumo de maquinaria de la excavación, del movimiento y nivelación, de elevación y de carga y compactación, presentando variaciones mensuales en el año corrido, en donde la maquinaria de excavación presentó la mayor variación en el año corrido relacionada con maquinaria en 3.11%. Si lo quisiera ver, por ejemplo, para el grupo de insumos relacionados con el equipo, entonces ahí se presentan todos los insumos respecto del equipo, en donde la mayor variación en el año corrido se presentó en el baño portátil con una data de 2.70%. Me vuelvo a poner en la parte de arriba de la pirámide y ya no me interesa ninguna de las caras que habíamos visto anteriormente, sino una tercera cara. Puedo bajar entonces por sistema, capítulo y subcapítulo constructivo y aquí presentamos la información. La mayor variación en el segundo mes del año, para el corrido, se presentó en el sistema porticado que tuvo una variación acumulada de 3.27, seguida de la mampostería estructural con 3.24 y la estructura metálica con 3.19%. Si lo quisiera ver por capítulo constructivo, entonces cuento con que los acabados del tipo 1 presentaron una variación del 4.13%, seguidos de los acabados tipo 3 con 3.72%. Esa es la tercera parte de la pirámide. Si me voy a la cuarta lo que me está diciendo es cómo es la desagregación de información si lo analizo desde el punto de vista del dominio geográfico. Básicamente lo que estoy buscando son las diferentes dimensiones en donde es posible desagregar información y aquí lo que veo, o lo que podemos ver es que la mayor variación acumulada el segundo mes del año se presentó en Villavicencio con una variación de 3.57%, seguido de Tunja
en su área urbana con 3.57% y en donde la menor variación en el año acumulado se presentó en Cúcuta, en su área metropolitana, con una variación de 2.56%. Importante de notar, estos resultados están en los anexos de difusión y que así como me puedo mover por cada una de las caritas, podría incluso interactuar con caritas generando una gran cantidad, digamos, de combinatorias, que era el ejercicio inicial. Podría intentar reconocer cuál fue la variación en el grupo de costos de mi interés materiales en el área urbana de Medellín, cuando quiero reconocer cómo es la variación en el sistema porticado. Entonces, es posible interactuar en cada una de las caras en los niveles o en las gradas de mi interés, y esa es la razón por qué el ICOSEC, digamos, cuenta con una gran cantidad de información, no la podemos meter toda en el boletín, está en los anexos de difusión, y digamos que la idea es contarles a ustedes para que puedan, digo yo, escarbar, reconocer, de pronto los técnicos a cargo puedan verificar cuál es la mejor data posible que se aproxime a las necesidades reales de información. Hemos encontrado que a veces, digamos, en los primeros estadios de los cines, pues se generan indicadores muy gruesos y normalmente los usuarios utilizan esos indicadores para poder trabajar y eso es normal, pero en la medida en que el proceso estadístico avance y los cines cobramos mayor capacidad técnica, entre otras, pues contamos con más y mejor información. Para darles una idea, claramente todo esto se conforma con una pirámide que en el interior están los ladrillitos base. Los ladrillitos base que incluye el ICOSID están alrededor de 217.000 ladrillitos base que nos permiten hacer agregaciones como se quiera. Es prácticamente un juego de Lego. Para darles una dimensión, el IPC, que tiene una variabilidad en los artículos que pasan desde la papa negra, pasando por los servicios asociados a Transmilenio, el pasaje aéreo y demás, llega alrededor a 37.000 ladrillitos en ese mismo estadio. En ese caso, por ejemplo, no tenemos cuatro caras de la pirámide, sino solo 3. Este indicador tiene una potencialidad enorme porque permite conocer variaciones a niveles muy individuales. ¿Cuáles son los principales beneficios y por qué estamos tan orgullosos de este indicador? No solamente permite tener la información de los niveles ya reconocidos, nos permite hacer enlaces con el antiguo ICCB, vive ahí un pedacito del ICCB, sino que también nos permite saber las variaciones de la vivienda no bis. En el caso del ICCB teníamos variaciones de la vivienda bis, pero aquí hacemos la revisión del complemento, qué pasa con la no bis. Además de todos los niveles desagregativos que ya ubicamos. La estructura, como les digo, ya no obedece solamente 15 ciudades, sino un total de 57 agregados que nos permiten reconocer variaciones de precio de 19 dominios geográficos. De allí la importancia de dotar estos mercados locales. Seguramente hay unos municipios muy pequeños en su mercado. Y si mantuviésemos esta estandarización, que lo que se recolecta en esa ciudad se queda en esa ciudad, pues finalmente no hubiese sido posible reconocer variaciones individuales para cada uno de los dominios. Es posible contar con sistema capítulo y subcapítulo constructivo por niveles del índice. La estructura de ponderaciones y la selección de la canasta está completamente actualizada en los términos de las tecnologías implementadas por los constructores hoy en día. Evidentemente esta información nos permite mejorar la medición en el cuadro, en la matriz de oferta y utilización de las cuentas nacionales y también pues digamos que nos permite reconocer mejor los coeficientes de incidencia de los materiales en el proceso constructivo pues para analizar el consumo del sector. Para finalizar, les contamos que el 28 de abril es nuestra próxima difusión, ya nuestro indicador inicia una vida regular en donde sobre la última semana siempre vamos a tener resultados. El calendario oficial de difusión está programado por el DANE en su página web, pero digamos que esta difusión va a ser un poquito especial porque, hay que decirlo, debido al acceso grosero que tuvimos de parte de alguien, nos afectó a algunas plataformas electrónicas, de pronto esto ya es de conocimiento público, y parte de esas afectaciones fue necesario restringir los accesos a cierta información relacionada con el ICCB. Estamos culminando las fases de verificación para asegurarnos de que esos archivos históricos correspondan a los efectivamente difundidos y que vamos a presentar entonces el 28 de abril. Vamos a poder contar con el archivo histórico del ICCB
con el número de índice formulado en nueva base, las variaciones y las contribuciones se mantienen intactas, pero podemos garantizar cambiar la base de ese indicador. Si llevamos un número base de 180, ahora se vuelve 100 a diciembre del 2021, y de esta forma asegurar enlaces que nos permitan contar con variaciones anuales enlazadas para todos los niveles comparables. ¿Y cuáles son los niveles comparables? Ya nosotros hemos venido entregando a nivel de edificaciones residenciales la variación anual. No tenemos el índice, solamente calculamos la variación anual para el 2022, pero pues ya vamos a poder tener la serie histórica para apartamentos y para casas, para la vivienda BIS y relacionada a los 15 dominios geográficos. ¿Qué puedo enlazar? Únicamente puedo enlazar los niveles que cumplan con dos condiciones. La primera es que históricamente hayan existido. No puedo enlazar la información de Tunja porque Tunja no estaba anteriormente en el ICCB. Esa información pues es nueva. ¿Y qué también puedo enlazar? Puedo enlazar aquellos que tengan alguna proximidad y que efectivamente se puedan definir como equals, como más o menos aproximados. Cuando hay un insumo que tiene una naturaleza completamente diferente, nosotros decimos no podemos enlazar. Es imposible. Hay algunos costos asociados a modificar las nomenclaturas y las agregaciones relacionadas con eso, pero digamos que la idea del DANE siempre es intentar verificar lo mejor posible para que los niveles que se permitan pues sean enlazables. Esa es la característica especial que vamos a tener el 28 de abril. En este momento estamos efectuando el cálculo para las variaciones anuales sin contar con el número de índice histórico, solo la variación anual, para el total de edificaciones residenciales, ICCBcito, vamos a ponerle ese nombre, para casas y apartamentos, multi-uni del viejo mundo en el total, y ya estuvo. Ahí bueno, la vivienda BIS. Ahora sí vamos a poder contar con todo ese set por dominio geográfico. También para contarles, como les contaba Carmela, que parte de los inconvenientes que hemos venido teniendo a raíz de este ataque, pues ha sido que ustedes lo han visto, no hemos podido tener acceso a la consulta dinámica. Nosotros tampoco lo tenemos. Sin embargo, pues tenemos unos archivos históricos descargables que nos permiten hacer consultas como usuarios internos del propio DANE, y así las cosas, pues les contamos cuáles son los correos en donde ustedes pueden escribir para solicitar información en tanto la consulta dinámica del viejo ICCB no esté accesible para el público. Además de contacto@DANE, que es la cuenta genérica en donde nosotros recibimos las quejas, peticiones y reclamos, estamos poniendo en consideraciones mi correo personal junto con la persona que nos acompaña, y es el temático base, es la persona que está todo el día, el papá del índice, en el tema de la construcción, de las variaciones y de la producción regular, Pedro Andrés Bachiller. Lo ponemos en consideración porque a veces entiendo que contacto@DANE, pues de pronto se nos puede perder un poco la comunicación más franca debido pues a los trámites requeridos por todas las entidades públicas para asociar un PQR. Entonces ponemos a disponibilidad pues los correos electrónicos. Esto es todo lo que tengo por contarles. Muchísimas gracias. Quedaría atenta a sus inquietudes. Vale, Luz Adriana, mil gracias. Y en efecto, sí tenemos inquietudes del público. Bueno, dos personas nos preguntan que no ven a Pereira en el listado de nuevos dominios geográficos. Y ahí yo me atrevería a contestar la pregunta, porque digamos que en la revisión de los anexos y en la socialización que hicimos previamente con economistas del gremio, nos contaron que ahora Pereira ya no tiene el nombre Pereira, sino Área Metropolitana de Sector Occidente, que incluye Pereira y el municipio de Dos Quebradas. ¿Correcto, Luz Adriana? Sí, estoy aquí. ¿Sigo compartiendo o ya lo perdí? Creo que ya lo perdí. No, ya no vemos tu presentación. Así es, muy pilos tus muchachos. Efectivamente, Pereira pierde ese nombre como tan particular y se llama Centro Occidente AM con variación año corrido de 3.16. Aquí lo estamos viendo. Tal vez es el único nombre así como extraño que uno dice, ¿y esto qué será si no está como metido? Medellín es el otro, que es Valle de Aburrá, pero de pronto es más fácil como hacer el enlace. Vale, tenemos aquí otra pregunta que nos dicen si alguno de los nuevos destinos no residenciales podría aplicar para centros penitenciarios. Me parece que están en otros destinos. Normalmente en estos clasificadores internacionales se genera lo que nosotros definimos como bolsitas,
y ahí se incorpora lo que no es posible clasificar individualmente. Permítame, tendré que revisarlo con mayor exactitud de acuerdo a la CPC, pero estoy al 90% convencida de que se encontraría dentro de otros destinos. Vale, también varias personas nos preguntan que, bueno, el precio del suelo, digamos que viene a influir de manera importante finalmente en los costos, digamos, de una edificación, pero tú fuiste muy enfática al decir que no se incluyen en este nuevo indicador ICOSET. Si nos puedes, por favor, indicar con más precisión por qué no y dónde podríamos encontrar algún indicador que nos dé cuenta, por lo menos, de la dinámica del precio del suelo. El precio del suelo tiene varias aristas. Inicialmente, todos estos lineamientos y todas las operaciones estadísticas están enmarcadas en el gran sistema de cuentas nacionales. En cuentas nacionales, en la contabilidad nacional, se dice que el suelo es un bien de carácter no depreciable. Por lo tanto, tiene unas características de seguimiento particulares. Igualmente, digamos que en la práctica y en el diseño, uno se enfrenta como compilador de precios a una situación. Si yo estoy haciendo el seguimiento a las puntillas, puedo encontrar características específicas que me permiten ir a una fuente, definir una fuente. Estas fuentes fueron definidas de acuerdo a lo que nos dijeron los propios constructores. Yo voy a esta fuente para comprar las puntillas, entonces allá va el DANE. El DANE merca en construcción, en donde los constructores mercan. Y podemos definir unas características específicas de esa puntilla. Cuál es su diámetro, su peso. Bueno, el muchacho va mes con mes y averigua por el precio específico de ese tipo de puntilla, de manera tal que garanticemos que las variaciones nos están diciendo variaciones de la puntilla y no variaciones pues porque se cambian las características físicas de la puntilla. En el caso del suelo, tenemos un reto especial y es que no es posible en la práctica contar con ventas efectivas del mismo predio, del mismo lote, mes con mes. Pues es evidente. Hay algunos ejercicios de aproximación que, sin embargo, digamos que están claramente cuestionados en la práctica de los índices de precios y costos formales, que es intentar volver a armar el precio o contar con precios bandera. Los precios cuando alguien dice, yo vendería el predio aproximadamente entre 1 millón y 2 millones o un precio de oferta. Esos precios de oferta tienen, digamos que, altos riesgos, justamente porque nuestra variable de interés es medir la variación. Entonces, lo que dicen los lineamientos internacionales es, esto es bastante complicado porque usted necesitaría tener el mismo predio con las mismas características y de puntilla, necesito tener la misma puntilla, necesito tener el mismo predio ubicado en el mismo sitio que se esté vendiendo mes con mes y en donde efectivamente haya un cruce entre la oferta y la demanda, si sea un precio realmente transado, no solamente un precio de oferta o un precio de demanda, sino un precio realmente transado en donde se encuentra el mercado. Y eso es imposible. Esa es una razón práctica. Entonces, ¿cómo se aborda este tipo de situaciones? Lo que se dice es, no lo incluyo en los índices de costos, porque claramente no es un costo. Entiendo, digamos que en el tema comercial, en el tema de construcción, pues uno dice es un costo, pero en la contabilidad nacional formal no lo es. Entonces, ¿qué se dice? Se dice, el precio del suelo hace parte de un conjunto de características que va a permitir formar el precio, no el costo, el precio de las edificaciones. Por tanto, la mejor alternativa para hacer seguimiento a esos precios es analizarlos en el entorno del índice de precios de la propiedad residencial o de la propiedad no residencial. En ese mundo también tenemos unos retos enormes y están justamente relacionados con que no es posible garantizar que todos los meses se venda el mismo apartamento en la misma ubicación, en el entendido en que la ubicación es una característica básica en la definición del precio y claramente pues no se está vendiendo todo el tiempo el mismo apartamento. Entonces, el más reciente desarrollo, de acuerdo a los expertos compilados en la ONU, es, bueno, vamos a trabajar un índice de precios que se olvide esa compilación regular de ir a buscar el mismo apartamento mes con mes, la puntilla, sino lo que hacemos es desarrollos de modelos hedónicos de la calidad que intentan aproximarse a partir de registros administrativos para analizar lo que sería no un predio, sino la generalidad de un predio asociado a unas características y de ahí podemos sacar variaciones de precios de la propiedad, en el entendido en que el suelo es uno de los formadores del precio final, no del costo. Básicamente es eso, se define no en el interior de costo, sino en el precio, allá está incorporado.
El DANE, como les digo, recientemente pudo generar el índice de precios de la propiedad residencial utilizando la información de la Superintendencia de Notario del Registro, que es un registro muy robusto, junto con el catastro distrital. Y ahí hacemos el análisis de las variaciones trimestrales de los precios a partir de ese registro. Les cuento que pues, el DANE también estamos trabajando intensamente para ampliar la cobertura y no tener solamente a Bogotá, sino incorporar al resto de las ciudades que cuenten con registros administrativos robustos que nos permitan llegar a esos niveles. Esa es la arista metodológica y es la razón por la cual en general, según los lineamientos internacionales, nos dicen, por favor, países, INES, Instituto Nacional de Estadística, no incluyan el precio del suelo en sus índices de costos porque no es lo más adecuado. Lo que ustedes deberían hacer es lleven esa discusión y esa formulación a un reto técnico diferente y es la medición de los índices de precios de la propiedad residencial o no residencial. Vale, Luz Adriana, muchas gracias. Muy clara tu explicación. Varias personas nos preguntan en qué lugar de la web del DANE lo podemos encontrar, todos estos anexos, boletines e información relacionada. Nosotros tenemos un banner en la parte izquierda de producción estadística, dice precios y costos, y al interior de precios y costos ustedes van a ver alrededor de 16, 17 operaciones estadísticas, está el ICOSET. Voy a intentar entrar a la página, espero que esto no me genere aquí inconvenientes, porque uno cuando estas cosas aquí al aire, esto pasa. Permítanme un segundo, hago el ejercicio directamente con ustedes, comparto mi pantalla. Ingreso al DANE. Espero que estén viendo mi pantalla. Sí, señora, lo estamos viendo. Perfecto, estadísticas por tema, y aquí incluyo precios y costos. Al interior hay, como les digo, un set de información relacionada con este tema, y aquí vamos a ver el ICOSET, índice de costos de las edificaciones. Regularmente tenemos la presentación, tenemos una gráfica general, y tenemos el boletín, y tenemos los anexos, que como les digo, están en Excel, y nos permiten, pues, trabajar. Aquí me están viendo unas pantallas de trabajo interno, pero pues aquí están los anexos generales con toda la información que hemos comentado, ¿vale? Listo, Luz Adriana. Hay más preguntas todavía. Nos dicen que si a partir de este nuevo indicador ICOSET es posible medir costos por metro cuadrado. Nos ponen aquí un ejemplo. Si podemos saber que para vivienda bis multifamiliar el costo es, por poner un número, 700.000 pesos por metro cuadrado. ¿Es posible hacer ese cálculo o llegar, digamos, a una cifra medida en pesos con este nuevo ICOSET? Muy buena pregunta. En los índices de precios, vemos que los índices de precios tienen una formalidad. Nosotros, como les digo, nos amparamos en los lineamientos, pero para contarles un poco, todos estos indicadores han venido surtiendo procesos de mejoramiento y funcionaron a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la generación de lineamientos para el IPC. Todos estos indicadores más o menos se sostienen bajo esos lineamientos. Claramente cada temática tiene unas diferenciales, pero en el IPC a nosotros nos preguntan, usted me dice la variación. Nosotros presentamos variaciones en el ICOSET, pero yo quisiera saber el valor de la canasta total. Para reconocer el valor de la canasta total, el índice no alcanza a contar con esa información. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque para poder llegar a tener análisis de costos generales, la necesidad de información es inmensa. Como ven, nosotros estamos hablando siempre en términos relativos y reconocemos que el cemento tiene un peso relativo, que las diferentes tipologías de acero tienen un peso relativo, pero siempre estamos hablando en agregativos. Llegar a los niveles en donde podamos decir la construcción requiere 100 unidades monetarias para comprar el insumo aceros, ya requiere una definición extremadamente particular. Y la definición de casos particulares no es competencia de un índice de precios y costos. Entonces, para contarles un poco, estos índices, incluso cuando estamos haciendo revisiones generales de su metodología, parten de una premisa y es el indicador de precios y costos. Únicamente podría llegar a contabilizar la variación en los precios. Finalmente, lo que tengo es una estructura de costos, un Q, un valor que está en función
de un Q, cantidades, que realmente habla de cantidades y calidades, y un precio. Esta fracción de un índice lo que hace es permitirle al compilador general de la contabilidad nacional reconocer cómo cambia el precio, no cambia el Q. Si hiciéramos un cambio en Q, estaríamos en serios problemas porque uno no sabe si realmente está cambiando Q o está cambiando P. En nuestro caso estamos cambiando P. Reconocer ajustes en las estructuras requeriría tener claridad de cuáles son las decisiones individuales que tiene cada uno de los proyectos en términos de calidad y cantidad, que como ustedes bien saben seguramente va a tener un aspecto importante. En cuanta menos calidad, pues es posible que se requieran mayores cantidades. Entonces esa es la razón. Finalmente el indicador, para cerrar la pregunta, cuenta con estructuras que permiten reconocer cuál es el peso relativo de cada uno de sus insumos al interior del índice y variaciones. Bueno. Vale, mil gracias, Luz Adriana. Seguimos con las preguntas. No sé si ya casi llegamos al final de nuestro cronograma, pero no sé si nos puedas regalar unos 10 minutos más porque hay bastantes todavía. Bueno, te cuento. Otra persona nos dice si es posible cruzar el indicador ICOSET con otros, como por ejemplo el ICOSIF, que es el de obras civiles, en materiales que comparten las dos operaciones estadísticas, tales como hierro, acero, tuberías, entre otros. Bueno, esto es muy buena pregunta porque a veces nos dicen, ¿y por qué no les está dando igual? Aunque ustedes ven ladrillos generales, los 216.000 ladrillos que los estaba hablando son los ladrillos generales más abajo del indicador. El índice requiere reconocer que el nivel de insumo se compone de varios artículos, no de uno nada más, se compone de varios artículos. Y dependiendo del índice, si se trata del ICOSIF, si se trata del ICOSET, y al interior del índice, si estamos hablando de apartamentos, si estamos hablando de casas, de en qué ciudad, de todos esos aristas que están compuestas en estas 4 paredes, dependiendo de eso, esas estructuras internas se modifican. Y esa es la razón por la que al final el DANE recolecta información y tiene bajo su responsabilidad la agregación individual de cada uno de esos ladrillos para permitir decir, mire que el insumo de acero corrugado, cuando estoy hablando de Medellín, de Valle Aburrá, estoy hablando del sistema porticado en la construcción de apartamentos de características bis, en ese punto los artículos agregados en el acero pesan un 33, un 30 y un 50%, por poner cualquier ejemplo. En tanto que si me muevo de ciudad, esas estructuras no son iguales y ahí pesan 10, 10, 10, 10, 10, por poner otro ejemplo. Entonces esa es la razón por la que en general, digamos que las tendencias podrían parecerse, pero podría llegar a ocurrir un evento en donde un usuario nos pregunta, ¿pero por qué este insumo, que en teoría es el mismo, aquí me da 5, aquí me da 4, 9? Claro, al interior de cada indicador, e incluso, insisto, no solamente del indicador ICOSET, sino al interior del propio ICOSET, es posible que la variación de la arena para un sistema, para una ciudad, para un destino sea diferente que para otro. Bien, entonces digamos que es importante tenerlo en cuenta finalmente porque el indicador obedece a una estructura de ponderadores flexibles que le permite no solamente eso, sino en la medida en que mañana se presente la necesidad de incorporar artículos biodegradables o unas características diferentes, pues el índice dice, listo, lo voy a incorporar, voy a afectar esta tabla inicial y me permito reajustar la tabla, incorporar un nuevo artículo, desechar un nuevo artículo, es un nivel flexible, y de esta manera mantener actualizado el indicador hasta tanto sea posible, volver a hacer el ejercicio con ustedes, espero, de recolectar presupuestos de obra, homogenizarlos y tener estructuras generales que nos digan si efectivamente Bogotá sigue pesando el 40 y pico % del total del índice. Vale, listo, muy claro y por supuesto que sí. Cuando se requiera una nueva actualización, desde el gremio estamos súper dispuestos a colaborar. Bueno, otra pregunta nos dicen, si es posible tener variaciones por insumos y por ciudades o municipios en los anexos. Sí, estamos trabajando en ello. O sea, saber si, por ejemplo, en Valle de Aburrá, el insumo, qué sé yo, vidrio, tuvo una variación de tanto. A ese nivel de detalle, ¿dónde lo podemos encontrar? Estamos trabajando en ello porque es una gran cantidad de información. Inicialmente lo hemos planteado en Excel, pero vamos a tener que ampliar el set de datos
La idea es en algún momento contar con algún tipo de consulta dinámica de este nuevo índice que le permita bajo demanda obtener información, pero pues la idea sí es incorporar toda esa organización de información seguramente no en un archivo en Excel que fue el que vieron, con muchas hojas, sino en 2 o 3 archivos que nos permitan reconocer toda esa riqueza del indicador y presentársela a ustedes. Vale, muchas gracias. Quedamos muy atentos porque digamos que para el análisis por ciudades sí es muy útil eso, porque digamos que allí en los anexos podemos explorar, por solo poner un ejemplo, vidrios para el ICOSET, para los residenciales, pero sí para ciudades, y pues analistas de nuestro gremio y bueno, de otras actividades también, pues están interesados en tener esa información de un nivel de desagregación bastante específico, nos ayudaría muchísimo. Voy a leer una pregunta que creo que me está llegando aquí por WhatsApp. Un momento. Me pregunta un gerente de una Cámara Regional de la Construcción. ¿Cómo se refleja el tamaño de las edificaciones en el ICOSET? Ok. Esa es muy buena pregunta, ya nos la han hecho anteriormente y hay que tener en cuenta algo. Ustedes ven estas estructuras de ponderaciones y nos dicen, bueno, ¿y esta gente cómo hace para definir si son 5 o 6 sistemas constructivos, si son 8 destinos, por qué sacan los dominios así? Claro, ustedes seguramente lo reconocen desde el punto de vista claramente técnico como constructores y van a decir, sí, ahí están los sistemas constructivos, pero podría uno desagregar más o subir. Hay un lineamiento internacional que nos dice, cuando usted está agregando los ponderadores, usted tiene que hacer grupitos de información y definir si esas estructuras se parecen o no. Teniendo en cuenta que en este caso en particular, seguramente las variaciones de precio de la arena, la definición de las variaciones de precio de la arena no están en función de las características de la construcción. Yo como oferente de la arena, pues le voy a ofrecer seguramente el mismo precio, sea que usted esté construyendo una gran dimensión o esté construyendo una pequeña dimensión. Es decir, las variaciones de precios, ese setcito en donde aquí tengo ponderadores y variaciones de precios, no se me va a mover por el hecho de que las construcciones sean más grandes o más pequeñas. O sea, que lo descarto. Es decir, ¿cuál va a ser la necesidad de desagregar la información por tamaños por el ponderador? Y si nosotros lo hicimos el trabajo. En el desarrollo de los presupuestos de obra, cuando se compilaron los presupuestos de obra, se tuvo en cuenta las dimensiones y las escalas de dimensión. Se revisó estadísticamente hablando por percentiles en dónde estaba el quiebre y cuáles eran realmente lo que uno podría denotar como grandes construcciones o pequeñas construcciones. Después de hacer eso, después de contar con la información, hicimos grupos y entonces empezamos a analizar, vean, si yo cojo este compilado de presupuestos de obra, los ponderadores asociados a cada uno de los insumos tienen unos pesos relativos similares. Esto lo que me está diciendo es que en términos relativos, no en términos del costo, no en términos del dinero, sino en términos relativos, más o menos se parece mucho construir bajo unas magnitudes. En los índices de precios se nos dice, cuando usted tiene ponderadores que son muy parecidos entre grupos, no es necesario que haga desagregaciones de información, a menos que usted sí sepa que el hecho de que hayan 2 mercados hace que las variaciones de precios sean diferentes. Solamente en ese caso, este no sería el caso. Entonces, esa es la razón por la cual tendríamos que compartirles que en la formulación de los ponderadores sí se tuvo en cuenta las dimensiones de la construcción, pero el resultado final fue que el ponderador no tendría cambios específicos en el evento en que las dimensiones fueran cambiar. Claramente, pues seguramente hay algunas dimensiones muy específicas, muy particulares, pero aquí estamos haciendo la revisión pues para los casos genéricos y para el promedio de toda la construcción. Entonces, la respuesta a la pregunta es, en los ponderadores se tuvo en cuenta esta situación, se verificó cómo es ese comportamiento de acuerdo a las magnitudes, y finalmente los ponderadores obtenidos nos permiten asegurar que tenemos la discriminación adecuada para formular la variabilidad de los ponderadores. Cuando estoy en un sistema cambia, cuando estoy en una ciudad cambia, cuando estoy en un capítulo cambia,
Y cuando intentamos hacer análisis por debajo, ya encontramos que desagregaciones superiores no eran necesarias porque las estructuras se sostenían. Pero digamos que aquí es importante que tengan en cuenta que nosotros estamos hablando de estructuras relativas, porcentajes. Entiendo que el nivel es otro, es el rollo, y pues volvemos al tema anterior, y es la formulación de niveles. Vale, tenemos aquí otra pregunta que nos dicen, volviendo al ejemplo de un centro penitenciario, si ubicamos estas edificaciones en la ruralidad, este ICOSET nos da cuenta de los costos en la ruralidad y adicionalmente, a partir de cuándo estos cambios se podrían aplicar, o estos reajustes, más bien. Bueno, ok. Bueno, aquí hay que tener en cuenta una situación. La ruralidad siempre ha sido, y pues bueno, este es un país con un nivel rural muy amplio y muy discriminado, digamos, en todos los departamentos. La medición rural es siempre un reto. Cuando se desarrolló el diseño, ustedes lo ven en aire en el 22, pero como lo decía Carmela, en el 21 fue todas las actividades previas que implican pues obtener toda esta información y diseñar. Nos encontramos con la salvedad de que el área rural requería un zoom especial, un zoom particular. Por eso nosotros aquí hacemos énfasis en que el ICOSET tiene una cobertura de 57 municipios exclusivamente. ¿Qué planteó el DANE? El DANE planteó, bueno, voy a sacar el ICOSET con lo que tenemos, con 57 municipios, pero el tema rural, necesito reconocer mejor el problema, uno, teniendo en cuenta el reto de la medición rural. El IPC, por ejemplo, no tiene medición rural en Colombia. Y dos, la formulación de apalancamiento. Solitos no podemos, no alcanzamos. Entonces, de hecho, digamos que este es un planteamiento de mediano plazo y la decisión fue, vamos a sacar el ICOSET porque claramente lo se necesita, ya estamos listos, tenemos toda esta robustez, y en el tema rural, la idea es poder formular algún tipo de proyecto con las entidades encargadas que nos permitan contar con el presupuesto requerido, no solamente para formular la recolección, que pronto es uno de los temas, pero sí también para poder recolectar presupuestos de obra. La recolección de presupuestos de obra es una tarea gigantesca, porque implica tener presupuestos de obra. Ustedes lo reconocen, es un registro individual, y el DANE necesitó compilar toda esa información en una gran base de datos, lo que implica reconocer la individualidad del presupuesto, analizarla, pero después llevarla a una homogeneidad que nos permita leer en una base de datos. Esas tareas claramente requieren una financiación y, como les digo, tiene un reto aplicado. Entonces, para formular la pregunta, la idea es que durante este año estemos en capacidad de describir el problema de mejor forma y ojalá pudiésemos tener el presupuesto pues, para avanzar en esas tareas. Respecto del uso, el DANE, como INE, Instituto Nacional de Estadística, tiene en su potestad el tema técnico en la formulación de las mejores operaciones estadísticas y el mejor diseño posible a implementar. Claramente, a medida que va pasando el tiempo, como todo va mejorando, y pues vamos ajustando nuestras metodologías en función de lo mejor que aparezca. Pero en este momento nosotros producimos información. No tenemos por función definir normas para el uso de la información. Entonces, nuestra responsabilidad es hacer este tipo de eventos con el fin de explicar de mejor manera, no que tenemos el ICOSET, sino que tiene 4 subniveles, etcétera, etcétera, para que los usuarios de la información tomen decisiones racionales sobre cuál es el nivel que a mí me compete. En el tema de indexaciones de contratos de obra, nosotros no estamos en la capacidad de decir, tienen que usar este indicador. Nuestro ámbito de competencia pues consiste en presentarles a ustedes, a los directamente involucrados, cuáles son las herramientas que tienen, el set de datos completos, a qué hace referencia, a formular claridad técnica, pero no estamos en capacidad de discriminar cómo hacer. ¿A partir de cuándo está la información de no residenciales? Está a partir de enero de este año, o sea que en enero tuvimos la producción, en febrero tuvimos la información de enero, necesitamos tiempo para compilar, desarrollar, revisar, calcular. Entonces tenemos ya la variación de enero y la variación de febrero. Lo que ustedes están viendo es la variación acumulada. Terminando este año, vamos a tener la variación anual de la parte no residencial. Para la parte residencial, podemos hacer un match, que nosotros decimos enlazar la serie, con el viejo ICCB. Y por eso tenemos variaciones anuales para la parte residencial. Espero haber dado respuesta a la inquietud.
Yo creo que sí. Bueno, no veo más preguntas en el chat. Y pues siendo las 9:40 y sabemos que nos apropiamos de unos 15 minutos adicionales de tu tiempo, solo resta agradecerte inmensamente, Luz Adriana. Para nosotros en el gremio estos espacios son muy, muy valiosos y sobre todo siendo esto una nueva operación estadística que todavía, me imagino que en el DANE quizá, no sé, pero nosotros como usuarios todavía nos estamos acostumbrando, familiarizando con las salidas, con los anexos, con los boletines. Para nosotros es inmensamente valioso que la Oficina Oficial de Estadísticas del país nos dedique este tiempo para darnos a conocer, para resolver todas las inquietudes que podamos tener y por supuesto, bueno, estaremos nosotros como analistas haciendo uso de la información y en lo posible comentando y retroalimentando todas estas operaciones que para nosotros son tan importantes. Entonces, bueno, dicho esto, yo creo que ya podemos cerrar nuestro webinar y pues también a Carmela, que estuvo con nosotros al inicio de este webinar. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial por parte de la presidenta Sandra Forero y también un saludo muy especial para el director Daniel, que sabemos que ha hecho un gran trabajo de la actualización metodológica de muchísimos indicadores. Nosotros como sector construcción, o más bien como sector edificador, nos hemos visto muy beneficiados con estos nuevos indicadores y bueno, ya con eso solo queda agradecerles a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Ivonne, por el espacio. Y a ti también, Luz Adriana. Muchísimas gracias, Ivonne, por el espacio. Además de, digamos que las gracias de manera personal, el desarrollo de esta labor requirió arquitectos, ingenieros civiles, economistas estadísticos, pero también a un personal que está en cada una de nuestras ciudades que verifica, analiza, recolecta ese personal logístico. Son alrededor de 400 personas que no solamente recolectan el ICOSET, nosotros tenemos un grupo integrado con el resto de índices, lo que favorece la producción porque la volvemos más eficiente, pero en nombre de ellos y en nombre propio, mil gracias. Estos espacios son muy interesantes y nos afianzan, digamos, que el reto asociado a producir más y mejor información. Les agradezco mucho en nombre, como les digo, mío y el de mis compañeros. Vale, muchísimas gracias. Entonces, hasta luego. Chao.